La rebelión que inició en el corazón de Lucifer allá en el cielo prontamente se trasladó a la tierra. La pregunta que muchos hacemos es, ¿será que Dios pudo evitar que Adán y Eva cayeran en la desobediencia? Si Dios pudo evitar que esto pasara, ¿por qué no lo hizo? La lección para esta semana está enfocada en el capítulo número 3 de Génesis. Estudiaremos la caída de Adán y de Eva. Veremos detalles interesantes, pero sobre todo la gracia de Dios para el ser humano. Quédate conmigo, aquí iniciamos el comentario de la escuela sabática. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo estudio de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática, entrando ya a un nuevo trimestre. Yo soy el pastor Antonio Araujo, pastor de la Iglesia Adventista en el Perú, y si por primera vez estás viendo uno de estos videos, yo te invito a que puedas unirte, suscribirte a la comunidad que cada día crece. Nuestra comunidad ya está llegando a las 50,000 personas, así que un abrazo para cada persona, cada amigo que escribe en los comentarios, que deja sus preguntas, que deja sus motivos de oración y sobre todo que crece cada día espiritualmente. Antes de iniciar, yo quiero enviar un abrazo muy grande a nuestros amigos que nos ven desde Florida y desde Carolina del Norte. Sabemos que están atravesando una situación muy difícil con el paso de este huracán. He tenido una experiencia similar muchos años atrás cuando viví en Estados Unidos y sabemos que la situación no es nada sencilla. Pero confíen en Dios, guarden sus corazones en el Señor, que pronto todo esto un día acabará. ¿Está bien? Vamos a empezar con nuestro desarrollo de la lección y para eso quiero invitarte a que me acompañes. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque tú nos amas. A pesar de las cosas que suceden a nuestro alrededor, tú siempre cuidas de tus hijos. Hoy queremos continuar el estudio de la Biblia. Tenemos una lección muy importante, Señor. Por eso pedimos que tú ilumines nuestra mente, que nos des comprensión para aceptar tu palabra y trazar ese camino y andar por ese camino que tienes para nuestra vida. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. El día domingo de la lección lleva por título Declaraciones en tensión. Yo voy a invitarte a que tú puedas leer durante esta semana el capítulo número 4 del libro Historia de la Redención. Va a despejar muchas dudas. Yo recibí muchos mensajes esta semana con preguntas de lo que había acontecido en el cielo. Claramente es un misterio, pero muchas de esas preguntas pueden ser respondidas a través del espíritu de profecía. Yo quiero leer aquí un párrafo de la página 19, que justamente es el párrafo número 2, antes de empezar a desarrollar la lección, que dice así: el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se le pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si queremos ubicarnos, muchos dijeron y preguntaron la semana anterior, ¿será que cuando la rebelión había llegado al cielo o había iniciado en el cielo, ya Dios había creado el mundo aquí en la tierra? La respuesta es no. De hecho, después de la caída de los ángeles y de Lucifer, es que Dios toma la iniciativa de crear este mundo, de crear al ser humano. Y aunque el ser humano en sí nunca fue inmortal, Dios sí creó al ser humano con la posibilidad de ser inmortal. Pero tenía que pasar una prueba. ¿Cuál era esa prueba? La prueba del árbol, de no comer del árbol que Dios había dicho. Vamos a entender algunos detalles muy interesantes y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo número 16 y 17, que dice así: y mandó Jehová Dios al hombre y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Bueno, puntos a resaltar de ese texto, en realidad hay varios. Muchos
critican a Dios por no permitirle comer a Adán y a Eva un árbol, un fruto de un árbol. Dicen, no, Dios es egoísta. ¿Cómo Dios no va a permitir que Adán y Eva coman un fruto de un árbol? Pero en realidad no es tanto así. No es que Dios puso un árbol en el jardín y era el único árbol que existía y pues encima de que solo había un árbol, Dios les dijo que no comiera. No fue así. Habían muchos árboles. De todos esos árboles, ellos podían comer. Pero era solo de uno que ellos no podían comer. Esta palabra que está en el versículo 16, podrás comer, este verbo de poder, muestra que Adán y Eva de una u otra manera ya entendían qué cosas eran posibles y qué cosas no se debían hacer. Te das cuenta que aunque no existía una ley escrita en ese momento, ellos conocían plenamente qué cosas eran correctas y qué cosas no lo eran. La prueba en realidad no era simplemente comer parte de un fruto de un árbol, que por cierto la Biblia no nos dice qué fruto era, así que la idea de que era una manzana prácticamente no es bíblica. Sin embargo, la Biblia no le pone tanto énfasis en el fruto, sino en la prueba que ellos tenían que atravesar. Mucha gente dice, pero es tan solo un fruto, ¿por qué no podían comer un fruto? No, es que no se trata del fruto. Se trataba de la prueba que ellos tenían que pasar. Ese era el fondo de la situación. Si ellos llegaban a ser leales a Dios, entonces ellos podían ser considerados personas fuera de peligro y por lo tanto podrían ellos llegar a ser plenamente eternos como Dios quería que sean. Sin embargo, el capítulo número 3 nos muestra qué fue en realidad lo que ocurrió. Este capítulo 3 vamos a desarrollarlo durante todos estos días de esta semana. Yo voy a dar algunos detalles nada más acerca del versículo 1 al versículo 4. Dicho sea de paso, el versículo número 1 empieza así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente y le dijo: de los frutos de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis. Bueno, varias preguntas. En primer lugar, ¿qué hacía Eva conversando con una serpiente? ¿Qué necesidad había? Número 2, la serpiente fue creada por Dios. Pero a diferencia de lo que hoy nosotros vemos, el espíritu de profecía y la Biblia nos dicen que las serpientes eran seres voladores, tenían alas, eran animales muy bellos, muy bellos. Y cuando se presenta ante Eva, el espíritu de profecía en Historia de Redención capítulo 4 dice que Satanás tomó la forma de una serpiente. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Tomó del fruto y empezó a comer mientras hablaba con Eva. Ahora entiendes por qué Eva de una u otra manera se sintió tentada a comer del fruto, porque si Dios había dicho que no iba a morir y veía o que iba a morir y veía a la serpiente comiendo y no estaba muriéndose, entonces surgió un espacio de duda en la mente de Eva. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. En el día domingo hay que resaltar esta conversación plena que tuvo Eva con la serpiente. Yo quiero que prestemos mucha atención al versículo número 3, porque aparentemente Eva está defendiendo el pedido de Dios. Cuando le dice a la serpiente, no, Dios nos ha dicho que no, porque vamos a morir si comemos o tocamos. Pero en realidad, en el idioma original, esta palabra o esta frase, para que no muráis, esta expresión en el hebreo, es la palabra pen. Y pen significa temor a hacer algo por la consecuencia. Mira esto. Mejor dicho, si Eva no comía del fruto, no era por amor a Dios, era por el temor al castigo de Dios. ¿Sabes? Esto me hace recordar mucho a las personas que viven una religión por miedo.
que van a la iglesia por miedo a que Dios los castigue, que si no van a la iglesia y les pasa algo, es que Dios me castigó, es que Dios me puso esta enfermedad porque ando por mal camino, ¿sabes? El concepto de que Dios castiga es cierto. Sin embargo, no puedes generalizar todas las situaciones de tu vida al hecho de que cada vez que te pasa algo malo es porque Dios te está castigando. Es más, tú no puedes tener una religión, vivir un cristianismo por miedo a que Dios te castigue. Eso era lo que le estaba pasando a Eva. Eva sí, no quería comer del fruto, pero no quería hacerlo, no porque amaba a Dios y porque el amor a Dios la llevaba a obedecer a Dios, sino que ella no quería comer del fruto por el miedo al castigo. ¿Te das cuenta? Yo pregunto, ¿qué te motiva ser fiel a Dios? ¿Qué te motiva a andar en los caminos de Dios? ¿Son los castigos que tú vas a evitar por andar en los caminos de Dios? ¿O es el amor que te lleva a ser fiel a Dios? Esta conversación es muy interesante porque el espíritu de profecía y la lección también nos dice que prácticamente hubo 3 principios básicos que Eva no pudo lamentablemente darse cuenta. En primer lugar, la razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales, ¿no? Muchas veces Dios nos dice no a muchas cosas y tú no entiendes, yo no entiendo, pero recuerda, Él es Dios, Él sabe por qué. Eva no entendió. Ella pensó que su razón humana le era suficiente para tratar de entender por qué Dios les había impedido de comer de ese árbol. Número 2, la palabra de Dios, aun cuando parece ser ilógica, aun cuando la Biblia parezca que no tiene sentido, siempre va a ser correcta y siempre va a ser digno de confianza. Tú no puedes dudar de la palabra de Dios, ni palabra escrita, menos aún palabra hablada. Eva dudó de la palabra hablada de Dios. Y número 3, recuerda, hay cosas que no son ni malas ni incorrectas en sí, pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia. En este caso, ¿había un problema en comer del fruto? No, no era veneno, no era nada malo, porque el punto central de esto no era el fruto, era la prueba de lealtad a Dios. Es muy interesante lo que la lección nos cuenta en el día domingo, pero el día lunes será mucho más interesante porque vamos ahora a estudiar cada detalle de este encuentro entre Eva y la serpiente. El día lunes de la lección lleva por título El engaño de la serpiente. ¿Por qué Dios no evitó esto? ¿Sabes? El espíritu de profecía nos cuenta muy a detalle que Dios visitaba frecuentemente a Adán y a Eva. Y cuando surgió la caída de Lucifer, y Dios creó el mundo, Dios hablaba con Adán y Eva acerca de aquella triste historia que se había vivido en el cielo. La página 24 de Historia de la Redención, que por cierto no siempre las páginas son las mismas en todos los libros, yo estoy aquí leyendo desde la website de Ellen G. White Writings. Tú puedes también ahí encontrar todos los libros del Espíritu de Profecía. Dice lo siguiente: cuando Adán y Eva fueron instalados en el huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Mejor dicho, no les faltaba nada para ser felices. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera del peligro. Habían de disfrutar de su favor y Él conversaría con ellos y ellos con Él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance. Permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Mira esto. Dios no nos obliga a ser leales a Él. Dios no te fuerza a que tú lleves un cristianismo si no quieres llevarlo. Dios no lo fuerza. Tú tienes libertad. Eso hemos hablado la semana pasada. Hay libertad para elegir y podemos tomar buenas decisiones y malas decisiones. Es cierto, quizá desde una óptica bastante limitada como seres humanos podemos llegar a pensar, pero ¿por qué tuvo que ponerles la prueba? ¿Por qué permitió que Satanás los tentara? Pero en realidad, ¿qué mejor muestra de amor natural a Dios si no era una obediencia sincera hacia Él? Que lamentablemente nos dimos cuenta ya ahora
que la obediencia de Adán o principalmente de Eva no estaba motivada por el amor que ellos sentían por él, sino era una obediencia forzada, temor al castigo. Es interesante lo que ocurre en estos versículos que vamos ahora a leer nuevamente. En primer lugar, ¿qué vemos en el capítulo número 3 que nos llama la atención? Por ejemplo, lo que hace Satanás es tergiversar la palabra de Dios. Te explico por qué. Versículo número 1. Satanás se encuentra con Eva y Satanás habla con Eva en forma de serpiente. Y le dice así: o sea que Dios ha dicho, no coman de ningún árbol del huerto. Yo pregunto, ¿fue esa la expresión o el pedido que Dios hizo? ¿Que ellos no comieran de ningún árbol? Falso. Dios dijo, coman de todo menos de uno. Y eso fue lo que Eva trató de explicar. Pero ¿qué vemos aquí? Que desde los inicios de la historia humana, Satanás siempre ha tergiversado la palabra de Dios. Satanás siempre ha hecho creer a la humanidad que la persona mala es Dios, que aquel que es injusto es Dios, que aquel que es egoísta es Dios, que el que es tirano es Dios. No podemos caer en esa idea, no podemos caer en el concepto de que las cosas nos van mal porque Dios no responde a nuestras oraciones. Satanás desde un principio tergiversa el carácter de Dios. Quiere que el ser humano viva con miedo a Dios, con rencor a Dios, con sed de ira hacia Dios. Ten cuidado, mi amigo, amiga. Mucho cuidado con los conceptos que tú tienes de Dios, los cuestionamientos que tú tienes hacia Dios solo porque Dios tal vez hoy no está haciendo lo que tú quieres. Si algo puedo decirte es que mira, Dios puede hacer silencio en tu vida, pero que Dios haga silencio no significa que Dios está ausente. Dios está contigo, Dios te acompaña y aunque no entendamos muchas veces qué es lo que ocurre, Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Está bien, ánimo, fe, confía en el Señor. No permitas que estas ideas tergiversadas de Satanás te hagan confundir acerca del carácter de Dios. Entonces lo que hace Eva es intentar responder a la mujer y la mujer le responde en el versículo 4 de una forma muy interesante. Digo muy interesante por lo menos 3 motivos. La expresión que vemos en la Biblia es no moriréis. ¿Por qué creo que esta frase es interesante? Número 1. Porque el espíritu de profecía dice que mientras la serpiente hablaba con Eva, la serpiente estaba comiendo del fruto y no le pasaba nada. Cuando la serpiente dijo, no vas a morir, probablemente le estaba dando una mordida a ese fruto. Y claramente Eva, sorprendida por lo que veía, decía, pero es cierto, la serpiente no está muriendo. Entonces, ¿por qué yo tendría que morir? Y en tercer lugar, creo que es importante porque esta expresión, o en segundo lugar, creo que es importante porque esta expresión se ha convertido desde un inicio en una doctrina falsa que la mayoría en el mundo cree y es la inmortalidad del alma. De eso vamos a estudiar la siguiente semana. Y en tercer lugar, creo que es importante porque Satanás habla como si él tuviera la voz autorizada para hablar. La serpiente no dice, mira, probablemente no mueras. La serpiente dice, no te vas a morir, Eva. Lo que sucede, versículo número 5, es que si tú comes del fruto, Dios sabe que tus ojos se van a abrir y vas a ser como Él, conocedor del bien y del mal. ¡Wow! Imagínate. Lo que hace Satanás es decirle a Eva, Eva, Dios es egoísta. Dios no quiere que tú seas como Él. Dios es mentiroso porque yo estoy comiendo y no me he muerto. Mira cómo Satanás juega con el ser humano. Hasta el día de hoy lo hace. Juega principalmente con nuestra mente. Y llama la atención lo que el versículo 6 dice, porque el texto nos dice lo siguiente. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Aquí empieza el desastre de la humanidad, la condición en la cual hoy vivimos. Eva tomó una mala decisión. Ella por un momento sintió miedo cuando hablaba con la serpiente.
Pero en vez de buscar a su esposo Adán, prefirió continuar conversando con esta serpiente, conversando con Satanás. Luego de que Satanás le pintara la idea de que si comía podía ser como Dios, Eva comienza punto a punto de la ley. Ella empieza a desobedecer, a transgredir la ley de Dios. Y te explico por qué en un momento. Pero llama la atención lo siguiente. Dice el texto bíblico que ella sintió curiosidad y sintió admiración. Dice ella, dice el texto, al ver. Amigos, no siempre lo que vemos es lo correcto. No siempre lo que apreciamos e interpretamos las cosas cuando las vemos, no siempre es correcto. Puedes ver muchas cosas. Puedes interpretar de muchas maneras, pero tu interpretación no siempre será la correcta. Por eso muchas veces nos metemos en problemas, porque miramos, analizamos, creamos conceptos, tomamos ideas y tomamos decisiones y no siempre es lo correcto. Y luego dices, ay, es que me equivoqué, yo pensé que era así. Pero mira, el pecado de Eva empezó por la vista. Por eso cuida los sentidos. Porque si de algo Satanás se toma para hacerte caer, es por los sentidos. La vista, al ver la mujer, dice. Luego menciona que era un árbol agradable para comer. Sentido del gusto, mira. El sentido del gusto. Agradable a los ojos, vista. Y deseable para alcanzar sabiduría, mente, ¿no? Interesante. Satanás juega con la mente, juega con tus pensamientos. Satanás, aunque no lee pensamientos, por tu estilo de vida, por tu forma de vivir, sabe qué es lo que tú quieres, sabe por dónde hacerte caer en la tentación. Y lo que pasó es pues que ella tomó del fruto. El espíritu de profecía dice que la serpiente misma le dio el fruto a Eva. Le dijo, Eva, mira, acá está el fruto, toma y come. Y Eva tomó el fruto y comió, imagínate. Y lo que aconteció después fue terrible. Le dio al marido, le dio a Adán, y él también comió al igual que ella. Hay una cita interesante que nos dice la página 37 de Historia de la Redención, que tú puedes leerla con detenimiento, pero quiero hacer mención de algunas cosas. Dice Elena de White, vi que la tristeza se inundaba o se insinuaba en el rostro de Adán. Adán parecía atónito, parecía temeroso. Había una lucha en la mente de Adán. Le dijo a Eva que estaba casi seguro de que estaba hablando con el enemigo, el cual Dios le había dicho que no conversara y que ella tenía que morir. Pero Eva le aseguró que no sentía efectos dañinos, sino una influencia placentera, e insistió a Adán que él comiera también del fruto. Adán comprendió perfectamente que su compañera había transgredido la única prohibición que se les había hecho como mayor prueba de fidelidad. Lamentablemente, Adán lamentó que Eva se hubiera apartado de su lado, pero ya todo estaba consumado. Debía separarse de aquella compañía que tanto amaba. La pregunta, ¿cómo podía permitirlo? ¿Estaba Adán dispuesto a separarse de Eva? Su amor por Eva era intenso. Totalmente desanimado, resolvió compartir su suerte. Razonaba que Eva era parte de él mismo, y si ella debía morir, moriría con ella, porque no podía soportar el pensamiento de separarse de ella. Imagínate. Qué interesante esto, ¿verdad? Adán come sabiendo que era lo que hacía. Probablemente Eva sabía lo que hacía, pero no la magnitud que Adán realmente entendía la cuestión. Adán sabía que su esposa iba a morir, pero el amor por ella lo llevó a morir con ella. Cosas interesantes que el texto nos menciona. Sin embargo, hay esperanza. La Biblia nos muestra en el libro de Génesis capítulo 3 también la primera promesa mesiánica, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. El día martes de la lección lleva por título No moriréis, y aquí justamente vamos a
analizar esta expresión que aparentemente puede sonar como una frase más, pero en realidad no es una frase más, es una mentira, un engaño con el que Satanás ha estado intentando cambiar el concepto de lo que ocurre luego de la muerte durante tanto tiempo en el mundo. Y aunque de esto vamos a tener una lección específica para hablar de lo que significa el alma. ¿Será que somos un alma? ¿Tenemos un alma? La Biblia dice que el alma vuelve al cuerpo, que el espíritu vuelve a Dios. ¿Qué es todo esto? Eso lo vamos a estudiar la siguiente semana, así que no puedes perderte el video que viene a continuación. Pero vamos a dar algunos alcances acerca de la doctrina de la inmortalidad del alma. ¿Cuál es el concepto principal? Es la idea de que cuando una persona muere, la vida continúa luego de esa muerte. Mejor dicho, si esa persona fue buena, va para el cielo. Si esa persona fue mala, se va para el infierno. Ahora, esta idea claramente no es bíblica, mucho menos es hebrea este concepto, más bien es un concepto griego. Pero es interesante si tú te das cuenta que nuestras culturas antepasadas, las primeras civilizaciones, tenían muy en cuenta lo que ocurría después de la muerte. Yo hace unos días atrás estuve visitando la cultura de Chimú, allá en Trujillo. Yo soy del norte del Perú. Hay una cultura que es la cultura mochica. He conocido la cultura inca, la cultura maya cuando estuve en México. Y seguramente en tu país hay alguna cultura donde las personas que morían eran enterradas, principalmente las personas de alto rango, eran enterradas junto con sus mujeres, junto con sus animales, junto con sus collares, con sus prendas, con todo lo que tenía. ¿Por qué esto ocurría? Porque el concepto de las civilizaciones era que si tú morías, tú ibas a otra vida. Y para que cuando llegues a esa nueva vida, tú tenías que irte con todo lo que tenías a fin de que en esa nueva vida tú recibas los mismos honores que recibías en esta vida. Es muy interesante el concepto, pero al mismo tiempo es terrorífico ver cuántas mujeres, cuántos niños eran sacrificados para ser enterrados con el varón de la casa, con el rey, con el inca, con la persona más importante del pueblo por este tipo de creencias. Pero ¿de dónde surge todo esto? Del Génesis, de la idea de Satanás. Cuando a Eva le dice, no vas a morir, hay vida después de la muerte. Este concepto se intensificó más ya con los filósofos griegos. Hablamos de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, que dicho sea de paso, Platón tenía un concepto interesante con respecto al alma. Él mencionaba que en realidad el alma era buena y el cuerpo era lo pecaminoso, era lo que era malo. Por lo tanto, la vida plena y la felicidad solamente se conseguía luego de que la persona moría. Porque cuando la persona moría, finalmente el alma se liberaba de la opresión del cuerpo. Y esa alma, de acuerdo a sus obras, iba para el cielo o iba para el infierno. Un concepto interesante, no podemos negarlo, pero claramente no es bíblico. Mucho menos cuando habla de que la salvación en todo caso es por obras. Y cuando sabemos que en realidad la Biblia con claridad nos enseña que esto no es así. Hay detalles interesantes, pero más interesantes que la Biblia nos muestra qué realmente es el alma. Y déjame leer solamente un texto que está en Génesis capítulo 2, versículo número 7. Para entender lo que es el alma y qué ocurre con el alma, tenemos que entender entonces qué fue lo que ocurrió cuando Dios creó al ser humano. Dice el versículo número 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En primer lugar, la palabra formar en el idioma hebreo es yatzar, y yatzar significa que Dios hizo un molde. Dios hizo un molde de un hombre. Y luego de hacer ese molde hecho de barro o de polvo, luego de eso lo que él hace es soplar aliento de vida. Mejor dicho, los componentes para la existencia del hombre o la existencia de la vida en el ser humano es polvo de la tierra y es aliento de vida. Cuando estos dos elementos se juntan, el texto bíblico dice, y fue el hombre un ser viviente. ¿Por qué leo este texto, mi amigo?
Porque en el idioma original, la frase que aparece aquí es Nefesh Hayah. Y Nefesh Hayah significa alma viviente. Mira esto. Dios creó un alma que vive. Alma no es lo que tenemos. Alma es lo que somos. Tú eres un alma. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres una persona. En la Biblia, alma es persona. No hay otro concepto. Dios creó almas vivientes. Dios creó seres vivientes. Tú eres un ser viviente. Tú eres un alma viviente. Lamentablemente el concepto de alma se ha ido tergiversando a lo largo de la historia, haciéndonos creer que alma es algo que nosotros tenemos dentro, que flota, que vive allí, que cuando morimos va para el cielo, va para el infierno. Mira, es interesante este tema, pero recuerda, alma es lo que somos, no es lo que tenemos. Y si tú tienes preguntas acerca del tema del alma o qué es el alma, déjalas aquí en los comentarios, porque la siguiente semana vamos a hacer un video exclusivo acerca de este tema, porque es la lección número 3. Así que la teoría satánica de la inmortalidad natural del alma ha persistido incluso en nuestros hogares, en nuestro mundo moderno. Libros, series, películas, músicas. Qué lamentable es que este error se proclame como si esto fuera una verdad. Sin embargo, recuerda, no todo lo que el ser humano dice es correcto. Fundamenta todos tus conceptos de vivencia siempre en la palabra de Dios. El día miércoles de la lección lleva por título Consecuencias del pecado. Lamentablemente, Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Las consecuencias las vivimos ahora también, pero analicemos un poco qué fue lo que ocurrió luego de que Adán y Eva cayeran. El texto bíblico nos dice en el versículo número 8, luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Ahora, no tenía que sorprender esto. Como te dije al inicio, Dios visitaba periódicamente a Adán y Eva. Llegaba un momento y Dios iba a ver a Adán y a Eva. Y Adán estaba siempre allí para recibir a Dios, pero en esta ocasión fue diferente. El texto dice, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Tú te imaginas esta escena? Adán siempre esperaba a Dios. Eva encontraba un deleite cuando hablaba con Dios. Y cuando Dios va a buscarlos, no es que Dios se sorprende, pero yo creo que Dios sí se entristece. Y cuánto más Adán y Eva, porque estaban escondidos de Dios, escondidos de su Creador, escondidos de su Padre, escondidos como un niño cuando comete un error y piensa que papá lo va a castigar. Escondido porque tiene miedo a lo que está pasando. Escondidos por su culpa, por su pecado. Escondidos por las decisiones que habían tomado. Y de pronto Dios les hace una pregunta en el versículo número 9 y les dice, y Jehová Dios llamó al hombre, Adán, y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sabes? Dios sabía dónde estaban. Claramente Dios sabía. Esta no es una pregunta de localización. No lo es. Esta es una pregunta de reflexión, ¿sabes? Dios confronta al ser humano. Cuando Dios quiere sacarte de tu escondite, de tu culpa, de tu pecado, de tu angustia, Dios te confronta. Y Dios cuando confronta, lo hace a través de preguntas. Cuando Dios se encontró con Elías en una cueva, ¿recuerdas? Dios le dijo a Elías, ¿qué haces en una cueva? Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Cuando trajeron ante Jesús a una mujer que la habían encontrado en adulterio y la traían arrastrando de los cabellos por el suelo hacia el patio donde Jesús estaba, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Cuando Jesús se encontró con un ciego llamado Bartimeo allí en las puertas de Jericó, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? No son preguntas para que Jesús se informe o para que Dios se informe de las cosas que pasan. Son preguntas de reflexión, preguntas de invitación que Dios hace para que salgas de tu escondite.
Yo no sé, tal vez este día yo estoy hablando para alguien que se está escondiendo detrás de su depresión, detrás de su ansiedad, detrás de su angustia, escondido en su pecado, escondido en la mentira, escondido en la culpa, escondido en la venganza, en el rencor o en el odio. Dios te invita hoy a salir de ese escondite. Porque Dios puede solucionar tu problema. Es lo que Dios quería hacer con Adán y Eva. Y lo que Adán y Eva hacen es excusarse. Adán sale al frente y le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Cuándo habías tenido miedo de Dios?, le dice Dios a Adán. ¿Desde cuándo tienes miedo? ¿Miedo a Dios? Lamentablemente sí, miedo a Dios. Tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo, Adán? Dios sabía que él era consciente del pecado que había cometido. Y le preguntó: ¿acaso comiste del árbol que yo te dije que no comieras? ¿Te das cuenta? No son preguntas de información, son preguntas de reflexión. Dios quería que Adán reflexionara en la situación que había acontecido. Y lo que hace Adán es mostrar la dureza de su corazón. Si hace un momento atrás, mientras que veía que Eva había comido del fruto y dijo: yo amo a Eva y mi amor por ella es tan grande que yo muero con ella, pues ahora lo que Adán le dice: la mujer que me diste, ella me engañó. Imagínate, ¿dónde estaba ese Adán amoroso? Ya no estaba. ¿Por qué? Porque había pecado. La dureza del corazón se había apropiado por primera vez del ser humano. ¿Y cuántos hogares hoy viven destruidos por falta de amor? Eso es lo que pasó. Luego vemos a Eva, que también se excusa y dice: la serpiente me engañó y yo comí. Mejor dicho, la culpa no era de Adán, la culpa no era de Eva, la culpa era de la serpiente, ¿no? Amigos, un consejo muy importante. Tú tomas tus decisiones. Tú tomas tus decisiones. Asume las consecuencias. ¿Dios te ama? Claro que te ama. ¿Dios puede perdonar mis malas decisiones, pastor? Claro que Dios va a perdonar tus malas decisiones. Pero tienes que asumir las consecuencias de tus decisiones. No te excuses. La mejor manera de ser restaurado por Cristo es reconociendo nuestra situación. Luego de esto, Dios condena a la serpiente y le dijo en el versículo 14: vas a arrastrarte durante toda tu vida y vas a comer polvo. Y más adelante, en el versículo número 16 y 17, vemos que Dios también condena, castiga a la mujer, castiga al hombre con el dolor multiplicado en los embarazos, con el hombre diciendo que ahora pues vas a tener que trabajar muy duramente en la tierra para que puedas vivir de ella. Cosas interesantes que nos menciona la consecuencia del pecado. Mira, solo termino diciendo en este día miércoles con el texto de Romanos capítulo 5 en el versículo número 12, que dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mejor dicho, todos estamos condenados a la muerte. Pero la pregunta es: ¿hay solución para la muerte? ¿Hay solución para la condenación? Lo vemos en el siguiente día. El día jueves de la lección lleva por título La primera promesa evangélica. Evangelio significa buenas nuevas. Y Dios quería solucionar el problema del ser humano. De hecho, Dios ya tenía un plan para la caída del ser humano. Ese plan está manifestado en Génesis 3, versículo 15 y versículo 21. Vamos a leer el versículo 15, que dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta expresión fue dada para la serpiente que estaba siendo juzgada en aquel momento. No directamente a la serpiente, estamos hablando juzgado Satanás. Y lo que Dios hace aquí es marcar una diferencia y coloca una barrera de enemistad. El ser humano no es feliz con el diablo. El ser humano no es feliz en las manos de Satanás. Eso lo sabemos todos. Aunque muchos viven en las manos de Satanás, saben que no son felices allí. Algo les detiene, que no pueden salir.
Pero Dios colocó una enemistad entre nosotros y Satanás. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Porque aun cuando muchas veces cometemos pecados, repudiamos el pecado. Y aunque eso no es suficiente para decirle, Señor, aquí estoy, Dios puede ayudarnos, sí, a dejar a un lado cada carga de pecado que hay en nuestra vida. Pero además de eso, Dios le dice a la serpiente: tú la vas a golpear. ¿A quién? A la simiente de la mujer. Esta simiente está representado por Jesús. No habla de simientes, habla de una simiente, habla de alguien que nacería de una mujer y sería aquel que golpee la cabeza de la serpiente. Y este fue justamente Cristo Jesús. Cristo fue la simiente. Por eso las mujeres que eran estériles en el Antiguo Testamento sufrían mucho, porque si algo querían eran tener al prometido, al Mesías, a la simiente. Cuando Eva tuvo su primer hijo, que era Caín, ella pensó que Caín era el Mesías, pero se dio cuenta que Caín terminó matando a su hermano Abel. No era el Mesías. Las mujeres querían tener al Mesías, porque sabían que el Mesías prometido era aquel que destruiría finalmente a la serpiente. Y Dios a través de Jesús lo hizo. Jesús destruyó a Satanás en el cielo. Jesús destruyó a Satanás en la cruz. Y Jesús destruirá finalmente a Satanás luego de los 1000 años en el cielo. ¿Sabes? Con Cristo no hay derrota. Con Cristo jamás vamos a salir derrotados. Cristo venció a Satanás, y por la sangre de Cristo Jesús tú también puedes derrotar a Satanás. No por tus méritos, no por tus fuerzas, por las fuerzas de Dios. Y el texto bíblico dice en el versículo número 21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Interesante texto, porque hasta allí nunca se había matado un animal. Entendemos que si Dios vistió con túnica de pieles de animales, es porque tuvo que haber muerte ¿de qué? De animal. ¿Tú te imaginas a Adán matando un animal, a un cordero específicamente, y preguntándose qué culpa tiene ese cordero de mi pecado? Y encima me estoy vistiendo con la piel de este animal. Estoy cubriendo mi desnudez con la piel de este animal. Pues es exactamente lo mismo lo que nosotros deberíamos pensar de Jesús. ¿Qué culpa tuvo Jesús de morir por mis pecados? Y encima recibir la vida que Él tiene. Jesús te ama. Y lo que vemos aquí es el primer sacrificio dado a Dios. La muerte de un cordero, que a partir de allí se convertiría en parte de un estilo de vida del pueblo de Dios. Caín y Abel también fueron a ofrecer un cordero. Claramente Caín no lo hizo, pero ya estaba allí asentada esa costumbre que Dios había dejado desde la caída del hombre. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando nosotros leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo número 9, en el versículo 28, la Biblia dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Cada vez que se sacrificaba un cordero, ese cordero representaba al verdadero cordero que vendría para liberar al pueblo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía al Jordán, Juan exclamó y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cristo murió por ti. Cristo no te desechó. Cristo no te abandonó. Cristo no te dejó a un lado. Cristo te ama. Pero si tu culpa, si tu pecado te está escondiendo de Dios, hoy Jesús te invita a salir de allí para que encuentres gracia y oportuno socorro delante de su presencia. Que Dios te bendiga. Espero que esta lección te haya ayudado a comprender más lo que ocurrió en la caída. Pero recuerda, lo que un día fue perfecto, volverá a ser perfecto. Cristo viene a resolver el problema de la humanidad. Cristo viene a llevarnos con Él por la eternidad. Si te gustó este video,
Compártelo con tus amigos, suscríbete si aún no lo has hecho, deja un comentario. Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana.